Hola hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, yo estoy grabando ahorita este mensaje, este tema, y se los voy a enviar a ustedes para que el día domingo, el día de mañana, ustedes lo puedan ver o escuchar a la hora que ustedes se pongan de acuerdo para que puedan al final tomar la cena del Señor juntos. Cuídense mucho. No se confíen, sigan usando su cubrebocas y el gel antibacterial, y si no hay necesidad de salir, no salga de casa. Guárdese en casa como se guardaron el pueblo de Israel el día que Dios envió la plaga de la muerte de los primogénitos y mandó poner sangre de los corderos en los dinteles de la puerta para que no entraran. Pues ellos se guardaron muy bien y no salieron hasta que pasó la plaga. Y así les quiero animar a que ustedes también se cuiden, se guarden y sean prudentes hasta que pase esta plaga o hasta que Dios nos envíe el medicamento para poder volver a la normalidad y volver a congregarnos para tomar la cena juntos en el templo y alabar y adorar al Dios Todopoderoso. Cuídense mucho y tomen la cena del Señor al final. El tema que les voy a compartir es la generación bendita. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora me acerco a ti en el nombre de Jesús para darte gracias por la bendición que me das de poder grabar este mensaje y hacerlo llegar a tus hijos que están en casa. Hoy te puedo dar gracias por la tecnología, porque si no fuera por ella, a lo mejor se nos haría mucho más complicado el poder hacer llegar la palabra a tus hijos. Sin embargo, hoy tenemos estos medios y te doy gracias por ellos, pero a la vez te pido que me ayudes, Señor, que me respaldes con la unción de tu Espíritu Santo y que tu palabra pueda llegar a sus corazones y tu palabra cumpla el objetivo para lo cual lo has enviado, para sanarles, para liberarles, para restaurarles, para librarles de las maldiciones, para librarlos de ser parte de una generación mala y estar en una generación buena, en la generación bendita, a la cual has de enviar tus bendiciones y a la cual no le ha de faltar nada durante todo este año 2021. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, para que juntos podamos entender este tema y podamos vivir de acuerdo a tu palabra para estar en la generación bendita y recibir este año esas bendiciones que necesitamos cada uno de nosotros y cada uno de tus hijos y de tus hijas que están ahí en casa. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es la generación bendita. La palabra generación en el diccionario bíblico tiene distintos significados. En singular se refiere al ciclo de vida de una persona, desde que nace hasta que nacen sus hijos. Y en plural, todos los que nacen o nacieron el mismo día pertenecen a esa generación, como lo dice la Biblia en Génesis capítulo 10, versículo 1, que dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Así que Noé perteneció a una generación, a los que nacieron el mismo año que él, y vivieron hasta que llegó el diluvio y acabó con todas esas generaciones. Y sus hijos Sem, Cam y Jafet, nietos y tataranietos, cada uno de ellos perteneció a una generación. Por ello dice el verso: estas son las generaciones de Noé. En otras palabras, estas generaciones descienden de Noé. La palabra generación también se aplica a un grupo de personas nacidas en diferentes fechas, pero educadas o influenciadas culturalmente, espiritualmente o carnalmente o socialmente de la misma forma. Personas que adoptan su misma forma de pensar y actuar. Puede ser buena o puede ser mala. La Biblia las define como generaciones buenas o malas. Solamente vamos a ver dos tipos de generaciones y a todas las generaciones las vamos a meter en estas dos, buenas o malas. Objetivo: que sean cada uno de ustedes que pertenezcan a la generación bendita.
este 2021 para que reciban de Dios todo lo que ustedes necesitan y todo lo que Dios ha prometido a los que están dentro de la generación bendita o bienaventurada. El Salmo 24 del 3 al 6 es la base de nuestro tema de hoy y dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Este salmo empieza con dos preguntas: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y luego da los requisitos de quienes van a estar ahí. Y vamos a ver en la Biblia traducción del lenguaje actual cómo lo dice, para que nos quede más claro. El mismo Salmo 24, verso 4 dice: el que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo, el que no adora a dioses falsos, ni hace juramentos en su nombre. Eso del que no hace juramentos en su nombre, en otra traducción dice: el que nunca miente. Estas son verdades bíblicas y requisitos que debemos de tener todos los que queremos las bendiciones de Dios en este año 2021. Y para tenerlas debemos de ser parte de la generación de los que buscan a Dios por medio de la oración. Pero Dios es santo, y para estar en su presencia y tener una buena comunicación con Él sin que haya sin que haya mala señal o interferencia que nos impida que Él nos escuche y nos responda, hay que hacer siempre lo bueno y jamás pensar en hacer lo malo, y nunca decir mentiras, como lo dice el verso 4. Y entonces dice el verso 5 y 6: Él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. La Biblia habla de gente o generaciones que en su tiempo buscaron a Dios, y de gente o generaciones que en su tiempo no buscaron a Dios. La Biblia nos narra la historia de las generaciones y los resultados de acuerdo a los que buscaron a Dios y a los que no lo buscaron, a los que lo buscaron correctamente y a los que no lo buscaron correctamente. Y por conocer los resultados de las generaciones, los pastores animamos a la gente a buscar a Dios y hacer su voluntad para que reciban la bendición de Dios, para que reciban la bendición que cada quien necesita. Y una de las primeras enseñanzas que les damos es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 6 verso 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es lo primero que enseñamos a los nuevos, con el propósito de que sean parte de las generaciones que buscan a Dios y tengan las bendiciones prometidas y anheladas por cada quien. Y a veces la recordamos a los que ya no son muy nuevos, porque algunos a veces se descuidan espiritualmente y dejan la oración y dejan la lectura de la Biblia y dejan de buscar a Dios, o lo buscan sin pedirle perdón por alguna falta o por algún pecado que hayan cometido. Tenemos que enseñar a los nuevos y a los que ya tienen más tiempo a recordarles que deben de buscar a Dios de la forma correcta para que tengan bendiciones y tengan las bendiciones prometidas y anheladas por cada quien. Repito, en el Salmo base se nos enseñan algunos requisitos para tener la bendición de Dios. Para ello hay que enseñar a orar de la forma en que le agrada a Dios.
limpios de manos y puros de corazón. Porque así lo dicen los versos bases de este tema. ¿Quiénes han de subir al lugar santo? ¿Quiénes estarán en la presencia de Dios? ¿Quiénes recibirán las bendiciones de Dios? Los que buscan a Dios, limpios de manos y puros de corazón. Y esto también implica que tanto a los nuevos como a los ya no muy nuevos tengamos que enseñarlos a vivir cada día conforme a la palabra de Dios. En este salmo se habla de las generaciones benditas, y estas son las que buscan a Dios de la forma que acabamos de leer, limpios de manos y puros de corazón. Pero también hay generaciones malas. Se podría decir que algunos pertenecen o pertenecemos a cierta generación de gente mala, y algunos pertenecen o pertenecemos a una generación de gente buena. Y si pertenecemos a la generación de gente buena, sobresalen o sobresalimos de los que pertenecen a la generación de gente mala, porque hacemos lo bueno, como lo fue Noé, el cual después de que terminó de hacer la famosa arca, la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 7, verso 1, dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Se podría decir, repito, que algunos pertenecen a una generación por tener ciertas características buenas o malas. Moisés, refiriéndose al pueblo de Israel, les llama generación torcida y perversa, porque en lugar de hacer lo que agradaba a Dios, hicieron lo que le desagradaba. En el libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 5, dijo Moisés: la corrupción no es suya, hablando de Dios, la corrupción no es de Dios, Dios no es el que peca, Dios no es el que falla. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Refiriéndose al pueblo de Israel, también les llamó generación de gente infiel. En el verso 20 de este mismo capítulo dijo: esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Dios les había liberado de forma milagrosa, los había bendecido de forma maravillosa, y de todas formas se pusieron rebeldes. En lugar de hacer lo bueno, hicieron lo malo, por lo cual los llamó pueblo loco e ignorante, generación torcida y perversa, e hijos infieles. La Biblia nos enseña que hay generaciones de todo tipo, las cuales hoy las divido solo en dos, como lo dije desde el principio, y no por la edad o época en que nacieron, sino por sus características de gente considerada buena y de gente considerada mala. Por eso es que la divido en dos, por sus características. He podido compartir con ustedes que la Biblia se enseña con la Biblia. En ella nos encontramos a las generaciones consideradas como malas, muy malas, y son las que vamos a encontrar en la Biblia y en el mundo de hoy en día, y son las que hoy brevemente vamos a revisar. En primer lugar, las generaciones malas, pero yo le llamaría muy malas, y no estamos exentos de estar en ellas. Aunque ya lo vimos en el libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 5, que habla acerca de una generación de gente torcida y perversa, lo vamos a leer en el Salmo 78, verso 8, que dice: ya no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. En otras palabras, fueron una generación que no hizo lo que le agradaba a Dios, hacían todo lo contrario a lo que Dios les decía,
por lo cual los incluyó en la lista de los que pertenecen a la generación de gente contumaz y rebelde e infiel, de gente que a pesar de las advertencias o consejos, en lugar de arrepentirse y corregirse, seguían con sus mismos errores o forma de vivir errónea. Esa generación fue la que no entró a tomar la tierra prometida y murieron en el desierto. Lo mismo podría pasar con aquellos que no hacemos caso a lo que dice Dios por medio de la Biblia, y en lugar de que nos vaya bien este año, nos vaya mal. Y bueno, yo creo que usted no quiere eso, ¿verdad? Porque también podría suceder que no entremos al reino de Dios en el futuro. Si alguien es contumaz y rebelde e infiel a Dios, no va a entrar al reino de los cielos y no le va a ir bien este año 2021. Así que sea quien sea, un joven, una jovencita, un adulto, un matrimonio, sea quien sea, si usted ha mostrado rebeldía o ha sido infiel a Dios en algo, yo le voy a recomendar que al terminar le pida perdón a Dios. Y como Dios lo ama, Dios lo va a perdonar. Y usted va a poder entrar en esa generación de gente bendita. La Biblia nos habla por medio del profeta Isaías de otro tipo de generación mala. ¿Y por qué estamos revisando esto? Porque es necesario, hermano, hermana. Es necesario. No sea que la estemos regando y no nos demos cuenta, y para que corrijamos si es necesario. Dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 57, verso 4, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? ¡Wow! Qué fuerte les hablaba Dios al pueblo de Israel. Y qué fuerte debe de sonar para todos aquellos que son rebeldes e infieles, contumaces, esta palabra. Pero yo creo que Dios les hablaba de esa manera porque no entendían, hombre. Les hablaba de una forma, les hablaba de otra forma, les hablaba en sueños, les hablaba a través de los profetas, les hablaba suavecito, les hablaba y no hacían caso. Por eso les tuvo que hablar de esta manera: ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? En ese tiempo el profeta Isaías, el pueblo de Israel adoraba ídolos y cometían adulterio y fornicaciones y usaban la mentira, por lo cual los consideró dentro de la generación rebelde y mentirosa. Así como ellos hoy en día, podríamos algunos de nosotros cometer cualquier pecado parecido a los que cometió el pueblo de Israel, y ni nos damos cuenta que estamos en la lista de los que pertenecen a la generación de gente rebelde y mentirosa. Y si estamos en esa lista de gente rebelde y mentirosa, contumaz e infiel, no nos va a ir bien, se los aseguro. Y Dios quiere que nos vaya bien. Por eso es que estamos recordando lo que Dios nos enseña a través de la Biblia acerca de las generaciones, las buenas y a las malas, para mirar en cuál estás y te salgas de la generación mala, de gente mentirosa, infiel, contumaz y rebelde, y entres en la generación buena, de los obedientes, de los que viven la palabra, de los que se esfuerzan, de los que aunque tengan defectos y debilidades, procuran corregir de inmediato en lo que la regaron. La Biblia en el libro de Proverbios también nos habla acerca de la gente que entra en el grupo de las malas generaciones. En el capítulo 30
versículos del 11 al 14, dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. En estos 4 versos del libro de Proverbios, de este capítulo, hallamos 4 tipos de generaciones. Repito, en este capítulo 30 del libro de Proverbios, del 11 al 14, nos encontramos 4 tipos de generaciones. En el verso 11 está la generación de los que hablan mal de sus padres y hasta los maldicen y no los bendicen. ¿Habrá alguien que haga esto? Que se queje, que hable mal de su papá, de su mamá y demás. ¿Habrá alguien? Pregunto. A lo mejor en su familia no. Iba a decir, a lo mejor en esta congregación no, pero en otra sí. ¿Será? Pero por si acaso, hoy le animo a que bendiga a sus padres. Y si es necesario pedirles perdón, hágalo. Y no lo deje para después, hágalo hoy, que tiene a sus padres. A lo mejor solo tiene a su mamá o papá, pero si es necesario, bendiga a su papá, bendiga a su mamá, y pídales perdón si es necesario, si usted no los ha bendecido y ha estado hablando mal de él, se ha quejado de ellos y demás. Es importante que usted bendiga a su papá y a su mamá. Y si es necesario pedirles perdón, hágalo. Si usted es bautizado en agua y vamos a tomar la cena del Señor, revise antes de tomar la cena. Y si es necesario hablar con mamá o papá y decirles: mamá, papá, perdóname, hágalo. Y si no es necesario, solamente acérquese a su padre y bendiga a su papá, bendiga a su mamá. Haga una oración por ellos pidiendo esa bendición. En el verso 12 están los que se creen sabios en su propia opinión, de los que se creen puros y perfectos en su propia opinión, de los que nunca reconocen o les cuesta muchísimo reconocer alguna falta, pero están sucios por dentro, están llenos de pecado. Estos están considerados en el grupo de los que pertenecen a la generación de los limpios en su propia opinión. Así es que si usted es de los que siempre se creen sabios en su propia opinión y se creen limpios en su propia opinión y nunca reconoce o le cuesta muchísimo reconocer alguna falta, mejor reconozca que tiene alguna falta hoy y pídale perdón a Dios. Humíllase ante el Señor y dígale: Señor, perdóname, yo he sido de los que se creen sabios en su propia opinión, yo he sido de los que se creen perfectos en su propia opinión, y sin embargo hay quien me ha dicho que estoy mal y no lo reconozco, y tú me has hablado en otras ocasiones de que estoy mal y no lo reconozco. Señor, perdóname. Haga esto, humíllese. Para que no esté dentro de la generación mala de esos que se creen limpios en su propia opinión y se creen perfectos o puros en su propia opinión, cuando hay familiares y hay gente que sabe que estás mal en algo o estamos mal en algo. En el verso 13 están los que con la pura mirada y la ceja levantada demuestran su menosprecio hacia los prójimos. Son los que se creen superiores y miran con desprecio a los demás. Si por casualidad hay alguien así
escuchando este mensaje o mirando este mensaje, mejor es que empiece a mirar como le gustaría que lo miraran a usted. Porque esto es la ley y los profetas, mirar a los demás como quisiéramos que nos miraran, o mirar a los demás como quisiéramos que Dios nos mire. Vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 12, que dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Repito, en el verso 13 están los que con la pura mirada y la ceja levantada demuestran su menosprecio hacia los prójimos, y son los que se creen superiores y miran con desprecio a los demás. Y les decía, si por casualidad hay alguien así, mejor es que empiece a mirar como le gustaría que lo miraran, porque esto es la ley y los profetas. Empieza a mirar como le gustaría que Dios lo mirara a usted, porque esto es la ley y los profetas. En el verso 14 nos encontramos con gente que ama tanto el dinero que nunca se sacia de dinero, porque la Biblia dice que el que ama mucho el dinero nunca se sacia de dinero. En este verso 14 nos encontramos con ese tipo de gente que ama tanto el dinero que despoja, que es capaz de despojar a los pobres y a los indefensos. Les sacan hasta el último centavo y los dejan desnudos en la calle. ¿Habrá alguien que ame tanto el dinero que sea capaz de despojar a los pobres de lo poquito que tienen y dejarlos en la calle? ¿Habrá alguien así? No sé. Y menos alguien que sea parte de la iglesia de Jesucristo. No lo sé. Pero por si acaso hay, pues le animo a que se corrija, porque la Biblia dice en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por si acaso hay alguien en algún lugar que ama tanto el dinero que es capaz de humillar a la gente y quitarle lo poco que tiene, mejor te quiero animar, o le quiero animar a que le pida perdón a Dios. Dios te ama. Dios te ama tanto a ti como ama a la gente que te está rodeando. Así es que yo te animo a que si tú eres o puedes reconocer que eres de los que aman tanto el dinero, le pidas perdón a Dios. Dios no está en contra de que trabajemos para ganar dinero. Dios está a favor de que trabajemos y tengamos dinero, pero que no amemos más al dinero que a Dios, que no amemos más al dinero que a los prójimos, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso cuando me ha tocado dar consejería y Dios me muestra que esa persona a la que estoy aconsejando ama mucho el dinero, lo primero que le tengo que decir, ¿sabes qué? Pídele perdón a Dios por amar tanto el dinero, porque debido a eso es que tienes tantos problemas, debido a eso es que tienes enfermedades, debido a eso te va a aparecer la enfermedad en cualquier momento. Tienes que pedirle perdón a Dios hoy, no dejes para mañana. Tú que amas tanto el dinero, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy de pedirle perdón a Dios, y si es necesario pedirle perdón a los que has humillado, pídeles perdón, porque Dios te quiere librar de muchos males. Así que la raíz de todos los males, dolores, enfermedades, problemas, etcétera, es el amor al dinero. Así que por si hay alguien que ame mucho el dinero y tiene un montón de problemas, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy, que Dios te está hablando. Tienes que pedirle perdón a Dios y salga de ser de esa generación de gente que ama mucho el dinero.
salga de esa generación. Otro tipo de generación está en la Biblia, en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versos 7 y 8. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Estos son los que sin estar arrepentidos quieren escapar del justo juicio de Dios. En esta generación entran los que han tomado el cristianismo como una religión, los que asisten o los que leen la Biblia y oran, pero no dejan el pecado. Los que sin estar arrepentidos quieren las bendiciones este 2021. Los que sin estar arrepentidos quieren las bendiciones de Dios e irse al cielo. En este 2021, si hay alguien así, mejor pídale perdón a Dios y corríjase. El predicar la palabra de Dios no se trata solamente de entretener, de dar temas para entretenerlos. Se trata de darles la verdad. Y aunque esta a veces se escuche muy fuerte, pero la verdad es la única que te va a traer bendición a ti, hermano y hermana. Porque Jesús dijo: y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es que si estás en alguna generación mala, salgas de ella pidiéndole perdón a Dios para que te vaya bien y arrepintiendo de tus pecados, corrígete, sea quien sea. Tiene que arrepentirse si quiere que le vaya bien este año. Estamos en un año bajo la pandemia del COVID-19 que creemos que Dios la está permitiendo con el propósito de que los malos se arrepientan, con el propósito de frenar el pecado. Y al parecer que en lugar de frenar el pecado, aumentan los narcomenudistas, aumentan los rateros, aumentan las golpizas a la esposa, a las mujeres. Aumentan los pleitos conyugales. Hoy en día cada rato escuchamos en las noticias que se están peleando, que se quieren divorciar, que ya salió una muchacha ahí con la cara toda morada porque el hombre la golpeó, y todos se lo atribuyen a que están encerrados en casa, cuando es un tiempo para aprovechar y amarse, cuando es un tiempo para aprovechar y corregir todo aquello que hiciste mal en tu vida. Es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de corrección, porque Dios te quiere bendecir a ti y a mí, y quiere bendecir a tu casa. Repito, estamos viendo esta generación que está en Mateo capítulo 3, verso del 7 al 8, que dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Estos son los que sin estar arrepentidos quieren escapar del justo juicio de Dios. En esta generación entran los que han tomado el cristianismo como una religión, los que asisten pero no dejan el pecado, los que sin estar arrepentidos quieren las bendiciones de Dios e irse al cielo en el 2021. Si hay alguien así, mejor pídale perdón a Dios y corríjase. Es triste mirar que hoy en día las noticias nos sacan cada ratito que hay problemas, que hay pleitos, que hay contiendas, que hay violencia familiar. ¿Por qué? Cuando es un tiempo de amar, es un tiempo de corregir, es un tiempo en que todos pongan de su parte para que funcione bien el matrimonio. Y si es un tiempo de corregirse, corríjase. Si usted dice ser cristiano o cristiana y no se ha corregido, mejor arrepiéntase. Porque a esos que no se arrepienten y quieren tener las bendiciones y irse al cielo, Jesús, Juan el Bautista los metió en la generación de víboras.
porque fue Juan el Bautista el que dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les hizo pensar que van a venir las bendiciones sobre ustedes y se van a ir al cielo si no se arrepienten? Así es que, hermano, hermana, ahí en casa donde estás, recibe esto de parte del Señor y arrepiéntete y corrígete, y en lugar de estar peleando, humíllate y pide perdón y colabora para que funcione bien el matrimonio y la familia. Otro tipo de generación mala está en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, en esta generación, la mala, entran todos los que después de arrepentirse y ser perdonados y liberados, en lugar de buscar a Dios y llenarse de la palabra de Dios, regresan a sus pecados de antes. Si hay alguien así, yo le quiero animar a que se arrepienta. Y se lo digo porque Dios lo ama. Dios quiere que usted salga de estar dentro de ese grupo que pertenece a las generaciones malas y entrar en el grupo de las generaciones buenas, porque es a los que Dios va a bendecir este 2021 y es los que van a entrar al reino de los cielos cada día. Así es que yo te animo, hermano, hermana, a que si estás en ese tipo de generaciones, las malas que acabo de mencionar, pidas perdón a Dios y te corrijas, porque Dios te ama. Segundo tipo de generaciones, las buenas. Esta ya la vimos al principio, pero vamos a verla otra vez. En Génesis capítulo 7, verso 1, dijo luego Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La generación de los justos, en la cual podemos considerar a Noé, que después de hacer el arca tal y como Dios se lo mandó, Dios lo consideró de la generación de los justos por ser obediente. ¿Y cuál fue el resultado de su justicia? La salvación de su familia. Esto nos habla claramente de lo que Dios hace a favor de los que son de la generación de los justos. Los bendice, de los que obedecen al Señor. Por último, en el Salmo 112 nos encontramos con los que temen a Dios y se deleitan en sus mandamientos. Salmo 112, versos del 1 al 3 dice: bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Dios quiere que usted y yo estemos en esta generación. Por eso es que estamos revisando el tema acerca de las generaciones, para que mires en qué generación estás. Y si estás en las generaciones malas, hoy, principalmente porque hoy vamos a tomar también la cena del Señor, pues cada uno, si nos identificamos con alguna de las generaciones malas, pues salir de ellas, ¿cómo? Pidiéndole perdón a Dios por las faltas que hayas cometido y corrigiendo tu vida. En esta generación que menciona el Salmo 112 del 1 al 3, que dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece ¿para cuándo? Para siempre.
Repito, en esta generación entran todos los que leen la Biblia y la ponen en práctica. A pesar de estar pasando por momentos muy difíciles, son los que viven en santidad porque temen a Dios, y por ello está escrito que son o serán bienaventurados, serán benditos y no les faltará nada. Y si usted y yo creemos esto, el 2021 nos va a ir muy bien, aleluya, porque Dios no es mentiroso. Dios nos da una palabra con el propósito de que nosotros podamos tener las bendiciones que Dios ha prometido, y con el propósito de que en el futuro entremos al reino de los cielos, y con el propósito de que mientras estamos en la tierra vivamos bien. Máximo hoy en día que estamos bajo esta pandemia, en donde es una tristeza mirar cuántos pleitos y contiendas, cuántas mujeres maltratadas. Es triste mirar que hoy, en lugar de bajar el pecado y la maldad, ha aumentado el pecado, ha aumentado la violencia doméstica, cuando es un tiempo en el que los matrimonios deberíamos estar colaborando para estar bien contentos, bien felices, colaborando unos con otros para que nos vaya bien. Como lo vimos en el tema anterior, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hoy en día todos como cristianos debemos de estar en casa colaborando en los quehaceres, poniendo lo que nos corresponde a cada quien para que el matrimonio esté bien. Con tristeza miramos que en las noticias sale cada ratito que hay mucha violencia hacia la mujer, y no dudemos de que también de la mujer hacia el hombre. Y no dudemos que también haya aumentado la violencia de los padres hacia los hijos. Es triste mirar eso, pero usted y yo, que somos hijos de Dios, lavados y limpiados con la sangre del Cordero, tenemos que identificarnos, y si estamos en una generación mala, salgamos de esa generación mala pidiéndole perdón a Dios, y si estamos en la buena, dele gracias al Señor por ello. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Repito, en esta generación entran los que leen la Biblia y la ponen en práctica, a pesar de estar pasando los momentos que estamos pasando. Son los que viven en santidad porque temen a Dios, y por ello está escrito que son o serán bienaventurados, serán benditos y no les faltará nada. Si usted y yo creemos esto, el 2021 nos va a ir muy bien. Aleluya. En conclusión, hermano, hermana, de acuerdo al tema, ¿a cuál generación perteneces? ¿A cuál generación pertenecemos? ¿Y a cuál queremos pertenecer? Hoy, por lo que hacemos y por cómo vivimos, podríamos estar en una generación mala. Pero hoy puedes hacer un parteaguas en la vida de cada quien. Con este tema, puedes seguir en la generación mala o en la generación buena, pero obviamente todos queremos ser bienaventurados y tener todas las bendiciones prometidas. Lo único que debemos hacer es pedir perdón, porque si tú quieres todas las bendiciones prometidas y quieres irte al cielo en el futuro sin estar arrepentido, estás en los que pertenecen a la generación mala. Aquellos que sin estar arrepentidos quieren las bendiciones y quieren irse al cielo. Así es que, hermano, hermana, ¿en qué generación estás? Yo te animo a que en esta hora cierres tus ojos ahí donde estás y ores al Señor un momento. Si es necesario pedirle perdón a Dios, pídelo. Si es necesario pedirle perdón a alguien de tu familia, pídelo. Principalmente los que estamos bautizados, porque hoy vamos a tomar la cena del Señor
y el apóstol Pablo nos habla acerca de que debemos de tener cuidado de cómo participamos de la cena del Señor, que no lo hagamos indignamente. Así es que cierra tus ojos ahí donde estás, y si te identificaste en alguno de los puntos que hablamos hoy o que Dios nos habló hoy acerca de las generaciones malas, ¿por qué no le pides perdón a Dios? Por ahí, si tú eres de los que no bendices a papá y a mamá y en lugar de bendecirlos les fastidia la vida, mejor pídele perdón a Dios y pídele perdón a tus padres. Si tú o usted es de los que se creen que no tiene ninguna falta y le es muy difícil reconocerla, mejor reconózcala hoy y pídale perdón a Dios. Vamos a hacerlo juntos, ¿qué les parece? Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti para suplicarte que tengas misericordia de nosotros, porque así como le hablaste al pueblo de Israel una y otra y otra y otra vez, y enviaste a un profeta y enviaste a otros profetas, y algunos profetas los mataron a pedradas porque les dijeron la verdad, así tú nos estás hablando a nosotros una y otra vez para hacernos entender o para hacernos volver del error de nuestro camino y bendecirnos. Y a veces, Señor, nos cuesta trabajo reconocer nuestras faltas. ¿Cuánto trabajo le cuesta a veces a la esposa reconocer sus faltas para con el esposo y para con los hijos? ¿Cuánto trabajo les cuesta a veces al esposo reconocer sus faltas para con la esposa y para con los hijos? ¿Cuánto trabajo le cuesta a los hijos reconocer sus faltas para con sus padres o para con su hermano o su hermana? ¿Cuánto trabajo nos cuesta a veces reconocer que hemos fallado contra algún hermano de la iglesia? ¿Cuánto trabajo nos puede costar el reconocer que hemos fallado, Señor? Pero hoy estamos aquí, Señor, y te suplicamos que tengas misericordia de nosotros y nos perdones las faltas que hayamos cometido. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque a veces, sin querer o no, hemos actuado groseramente con algunos miembros de la iglesia. Perdónanos, Señor. Yo sé que tú nos hablas porque tú nos quieres llevar de poder en poder y de gloria en gloria, pero tú también quieres que el que es santo se santifique más cada día. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón por nuestras faltas que hemos cometido como esposos, por las faltas que han cometido los hijos. Ten misericordia, Señor, y perdona a todos los que hoy te estamos pidiendo perdón de corazón. Perdónanos, Señor, y límpianos con la sangre de Cristo y líbranos de todo mal. Y a la vez, Señor, clamamos a ti ahora para pedirte que cubras cada una de las necesidades que tiene cada uno de tus hijos y de tus hijas ahí en casa. Señor, bendice a papá, bendice a mamá, bendice a nuestras esposas, Señor, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros yernos, bendice a nuestras nueras, bendice a nuestros nietos, bendice, Señor, a nuestros hermanos en la fe, a nuestras hermanas en la fe, bendice a los jóvenes, bendice a los niños. Señor, manifiéstate, te necesitamos, derrama de tus bendiciones sobre la iglesia, sobre tus hijos y de tus hijas que no podemos ver hoy, pero tú sí los miras y están ahí en casa. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, que este año 2021 cada uno de tus hijos pueda ver cumplidos los anhelos de su corazón, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Ayuda a aquellos matrimonios que a pesar de ser cristianos y conocer tu palabra, han tenido diferencias o han tenido pleitos y contiendas. Señor, ten misericordia de ellos y ayúdales con tu Espíritu Santo, que la presencia de tu Espíritu Santo en sus casas los ayude, Señor, a corregir sus vidas y a amarse y a respetarse, Señor, como debe de ser. En el nombre de Jesús te lo suplico. Si alguno necesita ser liberado, Señor,
y aunque no sea cristiano o es cristiano pero tiene problemas en esa área, te pido en esta hora que la presencia de tu Espíritu Santo se manifieste en su casa y lo libere, Señor. Libéralo, sana al que está enfermo, Señor, y ayuda a corregirse al que le cuesta trabajo corregirse. Dios, te necesitamos hasta aún para corregirnos. Necesitamos que tú obres con tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, para que cada quien se corrija. Porque es tu Espíritu Santo el que nos corrige, es tu Espíritu Santo el que nos libera, es tu Espíritu Santo el que nos bendice, es tu Espíritu Santo el que ministra. Señor, a ti la gloria y la honra y la alabanza. A la obra con tu Espíritu Santo en cada familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. Y Señor, en esta hora te damos gracias porque nos das oportunidad de participar de este memorial que fue instituido la noche que fue entregado nuestro Señor Jesucristo. Esa noche, al ser entregado, Él tomó pan y bebió vino. Y esa noche Él instituyó que esto lo tendríamos que hacer hasta que Él regresara. Señor, te damos gracias por los elementos de los cuales vamos a poder participar hoy, que es el pan ácimo sin levadura y es el jugo de uva, fruto de la vid, que simboliza la sangre de cordero, y el pan que simboliza el cuerpo de Jesucristo, que fue crucificado en propiciación por nuestros pecados. Hoy recordamos este memorial que tú instituiste, Señor, y lo hacemos porque creemos que tú un día vas a regresar, o que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Gracias, Señor. Hemos podido pedirte perdón por las faltas que hemos cometido, y ahora podremos participar de la cena, llamada así la cena del Señor o la fiesta del perdón, gracias a la sangre que fue derramada en la cruz, y gracias a tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Permítanos un momento, vamos a dar oportunidad a que mi esposa se acerque y pueda acompañarnos a tomar la cena. Señor, en esta hora nos acercamos a ti, te damos gracias porque tú has hablado a nuestras vidas a través de tu palabra, y tú nos haces ver que tenemos que corregirnos. Gracias, Señor, porque con amor nos corriges. Y mira, oh Dios, que también te agradecemos porque la mesa está servida, porque tú has provisto estos elementos para que nosotros podamos hacer memoria de que tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Podamos hacer memoria de que tú pagaste el precio de nuestra salvación. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En tu mismo nombre, Señor Jesús. Amén. Y bueno, como lo hemos hecho otros meses, nos apoyamos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 11, en la primera carta de Corinto, capítulo 11, versículo 23 al 25 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hagámoslo en memoria del Señor, recordando su muerte y resurrección hasta que Él venga. Comamos el pan.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebireis en memoria de mí. Bebamos la copa. Ahora dele gracias a Dios ahí donde está. Dele gracias a Dios y ámense mucho en casa. Todos colaboren para que pueda haber bendición en su vida y en su hogar, para que Dios derrame sus bendiciones sobre ustedes. Que el Señor los bendiga, los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Amén. Amén.